Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana Dios nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Cuando digo nuestra es que a todos, queridos hermanos, nos conviene estar metidos en el Señor. A todos nos beneficia esta palabra. Qué importante es estar metidos con el Señor, qué importante es estar escuchando siempre la palabra de Dios que nos edifica, que nos da un giro en nuestra vida, en nuestra mentalidad. El hijo pródigo, un momento en su vida tuvo para reflexionar. El hijo pródigo, queridos hermanos, cuando reflexiona sobre su vida, claro que era el Espíritu Santo. De repente se acordó que era mejor estar con el Señor, que era mejor que estaba en la casa del Padre. Se acordó que era mejor cuando escuchaba los propósitos divinos en su vida. Se acordó que era mejor acercarse a Dios. Se acordó que estaba lejos de Dios. Se acordó que estaba lejos de casa. Se acordó que era hijo de Dios. Se acordó que los beneficios que le traía buscar a Dios. Se acordó de los beneficios cuando su alma se regocijaba delante del Padre. Se acordó del amor del Padre sobre su vida, las piedades, los favores que hacía el Padre con él. Se acordó de que esa relación que tenía con él, con el Padre, lo beneficiaba, lo guardaba, lo protegía, lo sanaba, lo ayudaba. Por eso cuando el hombre se desconecta delante de Dios, delante del Padre, sufre las consecuencias. En veces de no considerarse hijos, en veces de considerarse que lleva una vida pecaminosa, una vida apartada, alejada, y que lo hace falta en su vida, Dios, pero a veces el orgullo, en veces las amistades, en veces el deseo profundo de disfrutar los deleites temporales, hermano, lo hace estancarse y no da un pie hacia el Señor. En estos tiempos, la vida del hombre, si no vuelve a Dios, hermano, si no se convierte de todo corazón al Señor, hay peligros en todo esto. Peligros profundos, peligros que en veces terminan mal la situación. Por eso en este caminar delante de nuestro Padre Celestial, siempre buscamos manifestar una gratitud al Señor. Por eso dale gracias a Dios, hermano, por tu vida. Hoy yo puedo mirar en las noticias, en las redes sociales, queridos hermanos, gente que está perdiendo la vida, gente que está siendo secuestrada, gente que está siendo desaparecida. Mucha maldad está en este camino, en este mundo. Mucha maldad, queridos hermanos, donde el hombre no recapacita por un tiempo sobre su vida. No piensa, queridos hermanos, de que piensa que no le va a pasar. Estamos viviendo tiempos muy complicados, donde el hombre se ha despiadado a no tener piedad, no tener misericordia de las personas, no importa quién sea. El único que puede salvar nuestra vida, Él puede protegernos de hacer ciego a los malos con tu vida, para con tu vida, si el Señor puede esconderte, puede guardarte, puede librarte. Pero es necesario que pienses, que no te involucres, queridos hermanos, en esa corrupción del mundo. La bendita palabra de Dios nos enseña algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana.
que me llamó la atención. Y me dijo la verdad, la salvación demandará, o sea, evidenciará toda corrupción. Lo que está señalando el Evangelio es la corrupción. El Evangelio denuncia, la verdad denuncia toda la corrupción. No solamente denuncia la corrupción, sino denuncia a los corruptos. En este mundo la gente es corrupta. Mucha gente sin querer, queridos hermanos, están poseídos. Muchos demonios encarnizados. Porque los espíritus caídos tenían el poder, queridos hermanos, de hacerse carne. Porque de esa manera se metieron con las hijas de los hombres. Tenían esa facultad de transformarse en carne. Pero la Escritura nos enseña algo, hermano, que la salvación, por eso es importante que entendamos qué es la salvación. Importante que la salvación, queridos hermanos, no es solamente aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, sino entender que el alma es corrupta, el alma está llena de corrupción, el alma está llena de perversidades, el alma está llena de torceduras, el alma está pervertida, está echada a perder. Por eso el alma, cuando no está regenerada, cuando no está cambiada, el alma apesta, huele a podrido, huele a podredumbre, huele a carne muerta. Por eso la Escritura dice que hay quienes tienen olor fragante, olor a Cristo, y otros tienen olor a muerte. El pecado es olor a muerte. De casualidad, ¿has sentido alguna vez el olor fuerte de la carne cuando se está pudriendo? Es horrible. Vea lo que dice, el Señor habló en mi vida esta mañana y me dijo, la salvación es demandar toda corrupción. El Evangelio denuncia, la verdad denuncia toda corrupción y toda perdición. Me llamó la atención porque es la primera vez que escucho esto. En el libro de Deuteronomio 32, versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es el Padre que te creó? ¿No es Él tu Padre que te creó? El que te hizo y se estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Vean lo que dice. Así pagáis, pueblo loco e ignorante. Así pagaste. Así pagaste que yo te establecí, yo te saqué, yo te salvé. Así pagas todo lo que he hecho por ti. Dice, el camino de Dios son rectitud, los caminos de Dios son justos. Pero dice, la corrupción no es suya. La corrupción proviene de quién? Proviene de los hijos. Una generación, unos hijos cuya generación es la mancha. Es la mancha. Una generación manchada, una generación corrupta. Por eso vean lo que dices, es una generación, queridos hermanos, que está llena de iniquidad. Una generación que está llena de perversidad. Por eso dice, la lucha es una mancha. La mancha significa defecto, significa falla,
significa falta moral, significa pecado. La corrupción, dice, viene de un defecto, viene del producto del pecado, de una generación perversa y corrupta. Por eso dice, queridos hermanos, la corrupción no es suya, la corrupción es parte del Señor. Por eso el Señor nos enseña, queridos hermanos, que lo importante que Dios, el propósito de Dios no es hacer daño. Pero cuando en la vida del hombre está lleno de manchas, está lleno de una vida lejos de Dios, apartada de Dios, ignorante. ¿Por qué habla ignorante? Porque desconoce la palabra, desconoce los propósitos de Dios en su vida, desconoce que aún lo quiere salvar, que aún lo quiere restaurar, que aún lo quiere llenar, que aún lo quiere ver en su vida una vida sana en mente, en corazón, en el cuerpo. Pero el hombre, su corrupción, no entiende esto. Por eso dice, mira cómo pagaste. Pueblo loco, pueblo insensato, impío, eso significa loco, villano, un ruin, significa ser necio, significa despreciar, significa desgracia, significa menospreciar. Un pueblo que menosprecia la palabra de Dios, un pueblo que menosprecia la salvación de Dios, un pueblo que menosprecia. La gente dirá, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Dios te ha perdonado, te ha sanado, te ha librado de muchas cosas. Aún la gente no sabe que Dios lo libra de la muerte. Aún la gente no sabe que Dios lo libra de un accidente. Hay gente que no sabe que Dios pone, como dice en el libro de 1, versículo 14, dice, queridos hermanos, en el libro de Hebreos, dice que Dios pone un vallado de ángeles a nuestros servicios. No entienden que Dios, cuando caminamos en la calle, cuando estamos rodeados de peligro, que la única seguridad que tenemos es que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. Pero gracias a la ayuda de Dios, a la protección de Dios, a la mano poderosa de Dios, nos libra de entidades demoníacas, nos libra de entidades que quieran la destrucción. El mundo espiritual desea, todos los días intenta matar a los hijos de Dios, todos los días busca hacerle daño a los hijos de Dios, todos los días busca enfermarlos, todos los días busca atacarlos. Pero como hay un vallado de ángeles que los protege, queridos hermanos, no puede intervenir. Si Dios no le autoriza para una fe, o es el propio hombre que desea la libertad, es el propio hombre que decide, que quiere no estar bajo la protección de Dios. Por eso debes de venir a Cristo para buscar la protección del Señor. Debes de venir a Cristo para que Dios proteja tu alma, salve a tus hijos, salve a tu familia. Debes de entregar tu vida al Señor. Debes de aprender a confiar y a depender del Señor. Por eso tienes que hacer las cosas bien. Porque el que hace, dice la Escritura, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Importante es el temor a Dios. Dice, la corrupción no es suya. La corrupción significa, queridos hermanos, significa arruinar, significa decaer, destruir. Pero vean, voy a seguir un poquito. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. El camino de Dios es recto, es justo. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Vean lo que dice Dios de la verdad. En la verdad no hay corrupción. La verdad no se corrompe. Por eso Dios está buscando a hombres que estén dispuestos a ir en contra de la corrupción, que estén dispuestos a ir y denunciar la corrupción, hermano, que la corrupción del mundo.
que denunciar la corrupción del mundo. Hay que denunciar la corrupción en nosotros vidas. El hombre está corrompido. Porque la verdad, ¿qué significa Dios de verdad? La palabra verdad significa es digno de confianza. Por eso el Señor nos enseña que en el libro de Tito, la importancia, hermanos, de ser hombres fieles, la fidelidad a Dios. Ser fiel no es lo mismo que ser cristiano. Perdón, está en el libro de 2 de Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, esfuérzate, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que está diciendo, queridos hermanos, dice, sufre penalidades como buen soldado. No te dejes corromper. No te dejes influenciar por las cosas del mundo. No te dejes llevar. Por eso nosotros no solamente tenemos que actuar como cristianos, tenemos que actuar como soldados. Un soldado fiel al reino de Dios. Un soldado, se supone que los soldados, que todo se supone, pero esto no fue así. Tiene su historia porque crearon el ejército, tiene su historia porque crearon la policía, pero no era para defender los derechos del hombre, sino para defender los derechos del Estado. Tiene su historia, cómo fue formada la política. Por eso, queridos hermanos, dice, encarga a hombres idóneos para enseñar también a otros. La palabra dice, hombres capaces. Hombres capaces. Hombres que enseñen, maestros que enseñen sobre la corrupción, enseñen a denunciar la corrupción. Por eso la palabra, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios está en la vida de un hombre, de una mujer, denuncia lo que no es correcto, denuncia lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque tiene una batalla, tiene una lucha para denunciar todo lo que es corrupción, todo lo que, no solamente lo que a Dios no le agrada, sino de lo que el enemigo, hermano, el enemigo está haciendo en la vida de mucha gente. Por eso vamos a entender que la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? De toda corrupción. No debemos de ser nosotros gente corrupta. Dice, la corrupción no es suya. El camino recto, lo perfecto, lo justo, la verdad, es de Dios. Pero de sus hijos es la mancha. De sus hijos es la mancha. En sus hijos, en mucha gente. Por eso la Escritura dice que la iglesia de Cristo debe de ser sin arrugas, sin manchas, sin doblez. La iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, mancha significa, hermano, que no debe de tener defectos espirituales en su vida. Mucha gente en el libro de Levítico dice, queridos hermanos, que por causa de esos defectos no pudieron ser sacerdocios, no podían ministrar delante de la presencia de Dios. Mucha gente que tiene mancha en su vida, tiene un defecto espiritual, no puede entrar, no puede ministrar. ¿Por qué pagáis así? Dice pueblo loco, ignorante. ¿Por qué me pagas así? Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Por qué pagáis así? ¿Por qué el hombre se porta así? El hombre piensa que es bueno. No, Dios le va a demostrar al hombre que Dios no es bueno, que el hombre no es bueno. El hombre es malo, el hombre es corrupto, el hombre es depravado, el hombre está torcido. Y cuando nosotros conocemos estas fallas, entonces cuando corremos nosotros a pedir misericordia a Dios, a pedirle perdón a Dios. Así dice la versión 2 habla hoy, así es como le pagan al Señor, pueblo necio y sin sabiduría.
¿No Él es tu Padre, tu Creador, Él te creó y Él te dio el ser? ¿Así le pagas? Siendo necios, siendo sin sabiduría, sin preocuparse realmente por buscar el temor a Dios, sin poner por obra la palabra. La gente dice, no, yo no soy necio, yo no soy tonto, es que me estás ofendiendo. No, queridos hermanos, la tontez, producto de una falta de conocimiento de la palabra, de un meterse con la palabra, de no conocerse. La gente no se conoce si la palabra de Dios no alumbra sobre su vida. El hombre no conoce a Dios. El hombre no se conoce a sí mismo si no se mete en la bendita palabra de Dios. Por eso dice la versión La Viviente, así es como le pagan al Señor, pueblo necio y sin entendimiento. El hombre que no busca la palabra, él busca, hermano, que Dios lo transforme en su bendita palabra. Así le paga a Dios. Así le paga a Dios. Un pueblo, una generación torcida. Vivimos tiempos de mucha violencia y corrupción. Porque la corrupción, hermano, es una plaga. Hay gente que está infectada de esta maldad. La corrupción es una infección que causa enfermedad, que corrompe el alma y la destruye. Por eso corrupción significa destrucción, destruye el alma, mata el alma, le causa agobio, le causa sufrimientos, lo hace vivir, hermano, en la morada de los muertos. ¿Se acuerda usted de el Gadareno? ¿En dónde le gustaba vivir? En los sepulcros, el lugar donde están los muertos, en la morada de los, porque sepulcro significa morada, donde están los muertos. Esa era su habitación. ¿Acaso ese Gadareno no era violento? ¿Cómo era ese Gadareno, hermano? Era muy violento. Por eso, hermano, nosotros no podemos, las personas que moran en los gadarenos, dice que Marcos 5, versículo 28, dice, cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, eran feroces, eran gente, queridos hermanos, eran gente violenta. Dice que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué razón no podían pasar por aquel camino? Porque, queridos hermanos, habían corrompido ese lugar. Habían corrompido ese lugar. En ese camino donde habitaban los gadarenos, hermano, era un camino de mucha violencia. Era un camino, fíjate, está tremendo, porque la palabra gadareno, vamos a apuntarlo aquí, porque esto está bonito. Fíjese, gadareno, hermano, ¿qué significa gadareno? Gadareno significa sarna. Fíjese, significa sarna. La sarna es como una plaga. Significa sarna, significa picazón, animal sarnoso. Viene de la palabra garab, que significa sarnoso. Significa, hermano, costroso, una persona llena de costras, llena de mucha comezón. Significa, hermano, eso es lo que significa. Gadareno, eso significa.
un lugar, hermano, donde están una plaga, una comezón, una vida, queridos hermanos, llenas de violencia. Tienen comezón, una comezón de la maldad, una comezón, queridos hermanos, que esa comezón, esa plaga los está volviendo locos. Les gustaba vivir en los sepulcros. Eran feroces. Feroces significa difícil. Hermano, eran difíciles de tratar. Difícil de tratar. Difícil de hablar. Difícil significa peligroso. Significa, hermano, furioso. Significa furioso. Por eso personas que todo el tiempo, hermano, están peleando. Significa reducir la fuerza. La fuerza. Todo el tiempo, hermano, no los lleno de pena. Significa violento, fíjese, significa violento. Queridos hermanos, este camino significa duro, una persona dura. Una persona llena de su corazón está duro. Difícil de tratar. Difícil de tratar. No le puedes decir nada porque estalla. No les puedes hablar, hermano, porque todo les molesta. Una persona peligrosa. No sabes en qué momento se te va a volver hacia ti. Trabajoso. O sea, por eso el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados, yo os haré descansar. Hermano, significa feroz. Difícil. Porque el gadareno le gustaba vivir dentro de los sepulcros. Y lo más interesante, que la palabra corrupción significa morada de los muertos. O sea, morada de los muertos. Morada de los muertos. Por eso, qué interesante que nosotros tengamos, hermanos, que donde, hermano, mora donde están los que no tienen a Cristo. Muchos cristianos están donde no tienen a Cristo, donde no está Cristo, donde no está el Espíritu de Dios. Por eso están infectados. El que todo le molesta, la ira, el enojo, las malas palabras, la maledicencia, la amargura, los pleitos, es una sarna. Es una sarna llena de comezón que hace que el hombre more entre los muertos. Su morada de los muertos. Una persona que está infectada, está llena de corrupción. Por eso en los tiempos donde mi Señor Jesús, hermano, vean que estamos en tiempos donde el Señor Jesús, como médico, fíjense que no viene aquí como como nuestro sanador de nuestra alma. Él dice que se presentó como médico. Lo hizo con el propósito de que el hombre se arrepienta. Fíjese, un médico llamando al arrepentimiento. A veces se me hizo un poquito, sí, ¿por qué dice eso? Mateo 9:11 dice: cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come nuestro Padre con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque vea, el médico vino a llamar a los pecadores. El médico vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso vemos que algo aquí, pues un médico debería de haber llamado a los enfermos, pero no, dice que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por lo cuanto vemos aquí que dice la palabra médico.
Médico significa, en el sentido espiritual, significa sanidad espiritual. Pero también significa que alguien recupere la salud después de estar enfermo. También significa proceso de recuperación, proceso de restauración, relacionados, queridos hermanos, con los poderes sobrenaturales del mal. Médico significa alguien que lleva al hombre a la recuperación, lleva al hombre a su estado original. Por eso Dios lo primero que viene a hacer es sanarnos de una plaga, de una corrupción. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe qué? ¿Por qué murieron la gente en los tiempos la primera, esa generación que Dios destruyó a través del diluvio? Por corruptos. Y porque estaban llenos de violencia. Génesis 6, versículo 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Por qué? Entonces dice que en ese camino de los gadarenos nadie podía pasar. En gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie podía pasar. Los hijos de Dios no podían pasar sobre este camino. No los dejaban pasar. Dios no permitió, mejor dicho, que el Señor, que los hijos de Dios pasaran por este camino. Y como ellos no querían quitarse, no querían cambiar su vida, los destruyó con diluvio. Los destruyó con diluvio. Porque el mensaje de la salvación, el mensaje, queridos hermanos, Noé les predicó la justicia, les predicó el arrepentimiento, les predicó el perdón de Dios, les predicó la sangre de Cristo. Ellos no se arrepintieron de tanta corrupción que tenían. Eran feroces, eran violentos, eran corruptos, siempre hacían daño, siempre destruían. O sea, no andaban en el camino de la vida, andaban en el camino de muertos. Cosas que no les producía vida. Por eso la salvación, queridos hermanos, la salvación demanda dejar toda corrupción y dejar de oír a los corruptos. ¿Sabe cuál es el tema hoy a nivel mundial? El tema a nivel mundial se llama corrupción. Y sabe que hoy nadie tiene argumento contra la corrupción. ¿Sabe usted que la palabra corrupción es lo que vino mi Señor Jesús denunciando? Y por eso no pudieron callarle la boca, y por eso no pudieron destruirlo, y por eso no pudieron demostrarle lo contrario. Porque les habló a ellos, a los hombres corruptos, y le habló de la corrupción de la tierra. Por eso la palabra tierra significa estrado de Satanás. El sistema de gobierno está lleno de corrupción a nivel mundial. Y los hombres por sí mismos están acostumbrados a la corrupción. Hoy no se le puede caer una mercancía a alguien porque enseguida la gente corre a robárselo. Y no es porque tengan necesidad, sino porque han sido corruptos. Son gente corrupta, que les gusta la rapiña, que les gusta, si tienen la oportunidad de aprovecharse de alguien, lo van a hacer. Y esa misma gente hoy está llorando, que por qué le pasan cosas. ¿Dónde está Dios? Es que demasiada corrupción hay. Por eso Dios los destruyó. Por eso la salvación, hermano, Dios está buscando gente. La salvación es buscar gente. La salvación es llamar a los hijos que estén dispuestos a renunciar a toda corrupción y a denunciar la corrupción. Que hablen la verdad. Y la salvación demanda
demanda dejar la corrupción, dejar de ser corrupto. Por eso Dios destruyó. Esta es la primera vez que veo esto y me encantó esto que Dios está hablando a mi vida. Porque vean lo que dice. Dice que se corrompió la tierra. Los destruyó. ¿Por qué? Por la palabra corrupción. La palabra corrupción significa dejar el camino de Dios. Dejar el camino. ¿Cuánta gente ha dejado el camino? Se ha apartado, se ha alejado. Se llama porque están llenos de corrupción. Significa caminar hacia la morada de los muertos. Significa dejar muerto. También significa, la palabra corrupción significa destruir su alma. Destruir su alma. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros. Porque hay gente que busca la morada de los muertos. Porque se vuelven feroces, violentos con las palabras. Te contestan, hermano, de una manera terrible. La gente hoy no tiene palabras para edificar. Hoy tienen palabras destructivas. Hoy la gente no tiene el poder, no tiene la verdad en su vida. Hoy no habla una verdad. Hoy habla de corrupción. La gente es corrupta, no habla con fe. Por eso la salvación es dejar todo lo malo. El gadareno, corrupción. ¿Por qué ese gadareno? ¿Por qué esa gente estaba endemoniada? Porque estaban llenos de plagas, estaban llenos de enfermos, estaban llenos de corrupción. Es interesante porque la palabra feroces también significa corrupción. Significa, hermano, violencia. Eran feroces. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Lo mismo que por eso Dios los destruyó, pero Dios tuvo aquí misericordia sobre estos gadarenos. Tuvo misericordia porque vino a llamar al pecador, a esos que estaban enfermos, ese gadareno. ¿Por qué Dios sanó al gadareno? Porque el gadareno ciertamente estaba llena de sarna. Su figura estaba una plaga, estaba pasando por un proceso de arrepentimiento. El Señor Jesús llegó a salvarlo, porque para que recuperara la salud de esa sarna, de esos seres demoníacos. Mucha gente endemoniada, mucha gente poseída. Por eso cuando una persona de repente está bien y de repente se transforma, no es normal, hermano. Porque les gusta vivir aislados, les gusta vivir en lugares oscuros, no les gusta andar con la gente que está en el Espíritu de Dios, no les gusta. Y por eso estos demonios decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Cuando apenas sienten la presencia de Dios, se sienten atacados, se sienten y empiezan a reaccionar con violencia, todo les molesta. Ellos no soportan al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es manso y es humilde. No viene a provocarte para causarte daño. Cuando habla bien. No provoca un pleito. Los pecados del hombre están relacionados, hermano, porque por dentro de su alma está enferma de males. Está enfermo de cosas dañinas y cosas destructivas para su alma. Cuando Cristo vino, por eso Cristo dice que vino como médico a salvarnos de toda corrupción. Tienes que aceptar. Por eso le vuelvo a repetir que el tema número 1 en el mundo es la corrupción. Hoy, para que alguien pueda ponerse sobre encima de la corrupción, hermano, primero tiene que aceptar que es corrupto. Por eso el corrupto no puede hablar de hacer lo correcto, porque es corrupto.
Lo único que puede hablar de la corrupción es que acepte que es corrupto. Por eso la salvación es aceptar el pecado. La salvación es aceptar el pecado. Y el pecado es aceptar que uno es corrupto, que uno ha hecho males. Por eso el arrepentimiento nos lleva a reconocer que estamos infectados de maldad, de pecado, que somos violentos. Esa es la aceptación. Cuando una persona no la acepta es porque está enferma, está llena de males, es dañino, es destructiva. Por eso es necesario la sanidad, porque la sanidad es producto de una salvación del alma. Cristo vino, digo hermano, vino como un médico a llamar al pecador a que se arrepienta, porque ese pecador estaba llena de sarna, estaba llena de maldad, estaba lleno de violencia. Todo le parece mal, no ve nada bueno, porque viven en los lugares, en morada de los muertos. Siempre es agobiante. Todo le dice que pone trampas, como trampa. La palabra corrupción significa como trampa. Pone trampas para provocar pleitos, para buscar un desastre. Dios quiere hombres sanos en la fe, sanos en su alma, sanos en su cuerpo, no gente enferma de toda clase de males dentro de la iglesia de Cristo, violando los mandamientos y llevando una vida alejada y apartada del Señor, porque los que viven alejados y apartados del Señor es porque están enfermos. Una gente sana, un alma sana, anhela y desea estar siempre de su Creador. Por eso el Señor manifiesta el alma enferma. La amargura es una enfermedad. La ira, el enojo, los pleitos, las iras, las contiendas, los insultos, pero no aquellos que insultan palabras antisonantes, sino todos aquellos que no refuerzan la fe, son negativos en sus palabras, le buscan un sentido perverso, malvado en las palabras. Por eso dice en el libro de Hebreos 3, versículo 12, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La sarna, la corrupción, el pecado es lo mismo. Hay gente que está, queridos hermanos, enferma. Te enferma su alma de maldad. Está enferma su alma está llena de corrupción. Dios destruyó a la generación de los de generación de Noé porque eran corruptos. Porque su tendencia siempre eran malos, tenían malos pensamientos, siempre andaban pensando mal de los demás, y si no lo sabían lo inventaban. Dice que habían corrompido su camino. Está tremendo, porque eso significa corrupción. Habían dejado, significa dejar muerto. Ya habían dejado el Espíritu de Dios. Por eso el mundo de los impíos es dejar el Espíritu de Dios, no andar en el Espíritu. El Espíritu de Dios no es corrupto, no busca el mal, no busca ruina, no busca destruir, no busca andar entre los muertos. Por eso nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Él no habita donde no hay espíritu. Por eso en el libro de Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes sed benignos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo, perdonándonos unos a otros. ¿Usted sabe perdonar, hermano? Hay gente que no sabe perdonar. No sabe perdonar.
no sabe pasar por alto, una persona que no sabe perdonar, su alma está enferma. Una persona que no sabe perdonar es porque no tiene el Espíritu de Dios. El único, por eso dice que Escritura en el libro de Juan, y el Espíritu dice, nos convencerá de pecado. ¿Quién es el que realmente dice, y vosotros que sois espirituales, perdonar con un espíritu de mansedumbre? Quiere decir, queridos hermanos, que el que no sabe perdonar es porque no es espiritual, ni tampoco el Espíritu de Dios está en su vida. No está. Y la gente puede decir, no, sí, yo estoy en mi espíritu. No, hermanos, el Espíritu de Dios dice que es la manifestación del Espíritu. Hay hechos que evidencian realmente si está o no. Por eso dice, donde hay gritos, celos, iras, contienda, pleitos, griterías, enojo, amargura, no está el Espíritu. Porque están enfermos. Porque nuestras palabras deben de estar llenas de edificación y no de destrucción. No hace que todas las cosas se vengan abajo, sino que sostienen las cosas por la fe. ¿Qué es la salvación? Jesús vino a hacernos libres de toda corrupción. Porque como estamos como en los días de Noé, la gente está enferma, la gente es depravada, dijo el Señor. Dijo que en él no había corrupción, pero hay unos hijos que están manchados, generación perversa y torcida. Por eso el término corrupción también significa trampa. ¿Y qué es lo que están haciendo los profetas, los mensajeros, los apóstoles genuinos, ministros genuinos en este tiempo? Viene de la palabra corrupción, viene de la palabra shahat, que significa la corrupción moral. Corrupción moral. Eso significa corrupción moral. Eso significa. Por eso la palabra, ¿cómo se llama? La palabra mancha. Por eso la palabra mancha significa defecto moral. Una generación manchada, una generación corrupta, significa corrupción moral. Mancha significa defecto moral. Defecto moral. Eres violento, eres grosero, eres respondón, andas decaído, andas furioso, andas violento, andas amargado, andas arruinándole la vida a otros. Eres falta de perdón, falta de misericordia. Por eso al Señor digo, misericordia quiero y no sacrificio. No te sacrifiques, no des una apariencia de ser algo que no es. La salvación, queridos hermanos, la salvación demanda denunciar toda corrupción en nuestra vida para poder predicar la verdad, para hablar la verdad. Quítate toda corrupción, quítate toda mancha, límpiate de toda mancha. Di la verdad, enseña la verdad. Por eso el Señor dijo que el que toma su cruz, dice, tome su cruz y me siga cada día. Por eso el que toma su cruz debe de caminar en contra de la corrupción del mundo y denunciarla. Pues la verdad la denuncia. El que toma su cruz, el que toma el evangelio, el que toma la palabra, el que toma la responsabilidad de ser salvo, debe de denunciar, debe de caminar en contra de la corrupción del mundo. Debe de denunciar que el hombre es corrupto, debe de denunciar que el mundo está corrompido. Por eso, vuelvo a repetir, por eso dice en 2 de Pedro 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegaste a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Para poder hacer, dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, para poder nosotros participar de las cosas del Espíritu de Dios, hay que huir primero de la corrupción del mundo. Por eso Dios está buscando hombres fieles, hombres dignos de portación del Evangelio, que denuncien corrupción, que denuncien la perversidad, lo torcido que está el mundo. Por eso el ejemplo del Hijo de Dios no debe de participar en cosas desagradables. Por eso, hermano, porque la verdadera salvación es denunciar la corrupción en el mundo, y sobre tales no hay ley. No hay ley que pueda estar por encima de aquel que denuncia la corrupción, de aquel que denuncia el pecado, de aquel que denuncia la mancha, de los defectos morales. Es un defecto moral. Corrupción significa, ya lo dijimos, abismos, como trampa, morada de los muertos. Viene de otra palabra llamada shahat, que significa dañar, arruinar, decaer, destruir, romper su camino, dejar muerto, estar dañado. Por eso Dios obligó, la corrupción obligó a Dios a lanzar diluvios sobre la tierra. No cambiaban sus comportamientos morales. Eran violentos. Les gustaba estar lejos del Espíritu de Dios. Les gustaba morar en la morada de los muertos. ¿Dónde mueran los muertos? Donde no hay Espíritu de Dios. Por eso ser cristiano y el nacer de nuevo, del ser de nuevo hombre, ser cristiano no es cambiar de religión. Ser cristiano es cambiar de naturaleza. De naturaleza, de carne a la naturaleza divina. Por eso Juan dice algo en 3:5: el que no naciera de agua y del Espíritu no puede ver ni entrar del reino de Dios, porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el que nace del Espíritu, lo primero que va a hacer es denunciar la carne, va a buscar la sanidad. Va a denunciar, queridos hermanos, el que es nacido del Espíritu va a denunciar toda corrupción. La va a denunciar. Va a denunciar toda esa plaga, esas cosas dañinas que no le agradan. Y es donde viene el Señor, nos guía al arrepentimiento, a pedirle perdón. Por eso la palabra, toda esta palabra de ruina, sepultura, destrucción, agobiar, hundir, pobreza, miseria, soledad, aflicción, también significa tinieblas. Tiene la misma definición. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ir en contra de este mundo corrupto. Ir en contra del dinero, del amor al dinero. Ir en contra de las cosas del mundo, de las diversiones, de las comidas, de los bailes, de los vicios, de los amoríos libertinos en los jóvenes, vivir en unión libre, fiestas, violencia, sexo, defraudar, engañar, mentir, robar a los demás, fingir amor por provecho, ejercer violencia hacia los demás, ira, enojo, celos, borracheras, etcétera, etcétera. Vivir lejos y apartados del Señor, sin propósitos divinos. El hombre que vive sin propósitos divinos, el hombre que vive sin el Espíritu de Dios, porque el que vive en el Espíritu de Dios es misericordioso, vive perdonando, vive pidiendo perdón. El que vive en el Espíritu de Dios, hermano, siempre va a escudriñarse, decir esto, tengo una enfermedad de violencia, una enfermedad de gritos, de pleito, de celas, celos, contienda, de vicio. Tengo una enfermedad, tengo que sacar esto de mi vida. Por eso digo el Señor, la corrupción no es suya. Es de los hijos que tienen manchas. Es de los hijos que tienen su moral. Su moral está torcida. Es de los hijos, dice, la corrupción no es suya, sino de sus hijos es la mancha.
sino de hijos que están con manchas. Isaías 38 dice 16: Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. Por eso la palabra salvación, la palabra médico, significa restaurar, significa sanar a un alma enferma. Eso es salvación, hermanos, porque vino a llamar al arrepentimiento, a restaurar, a limpiarnos de toda plaga, a limpiarnos de todo espíritu engañador. Por eso dice, y en todas estas, dice, donde está la vida de mi espíritu, pues tú restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar de mi vida del hoyo de la corrupción. Mas a ti te agradó librarme del hoyo de la corrupción. Está tremendo esto, hermano. Porque dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te extenderá. Dice, me perdonaste mis pecados. Te complació a ti no sanarme, liberarme. Me libraste del Seol. Dice, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre dará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por lo tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa trigo y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré que subiré a la casa de Jehová? ¿Qué señal tendré para subir a la casa de Jehová? Oh, hermano, la sanidad. La sanidad es perdón de pecados. La sanidad es limpiarnos de la mancha, del mano de la corrupción. Y librarnos de la mancha de la corrupción. Librarnos de la injusticia, de la hipocresía, de la mentira, del dañar al prójimo, de dañarnos a nosotros mismos, de vivir sin misericordia, sin perdón, sin reconciliación. Es una mancha. Dios no es corrupto. ¿Por qué no es corrupto? Porque Él no actúa de esa manera. En Él no hay pecado. Por eso dice, queridos hermanos, que la salvación que le dio Dios a Noé. ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? Porque Noé no era corrupto. Sus hijos no eran corruptos. Su esposa no era corrupta. No era corrupta. Porque la salvación demanda dejar toda corrupción. Porque la persona corrupta está enferma, está llena de pecado, está llena de manchas, corrupto, aman al dinero, aman la vanidad, aman las cosas del mundo, las diversiones, las comidas, los vicios. Son libertinos, arrogantes y sin misericordia, sin piedad, llenos de ira y enojo, porque su morada está en la morada de los muertos. ¿Por qué? Porque son como el gadareno, queridos hermanos, porque les gusta vivir en la sombra, en los abismos. Eso significa corrupción. Les gusta estar en el abismo, donde no hay presencia de Dios, donde no hay espíritu de Dios. Por eso la salvación, Dios demanda que el hombre sea salvo, libre, pero que sea libre de toda corrupción y de toda perdición. Dios está buscando hombres, a los hombres que Dios está salvando, como Dios salvó a Noé. Son hombres que estén dispuestos a renunciar a toda corrupción, al hombre que esté dispuesto a denunciar toda corrupción del mundo, a renunciar a ella y a denunciarla. Noé se salvó por eso. La casa de Noé se salvó porque decidieron no ser corruptos. Decidieron dejar los vicios, los pleitos, las iras, las contiendas, los vicios, la borrachera, toda obra de la carne.
toda maldad, decidieron. Por eso la salvación en eso consiste, no solamente en el perdón de pecados, sino dejar de tener una vida limpia. La iglesia de Cristo es una iglesia libre, sin arrugas, sin manchas, sin corrupción moral, sin corrupción moral. Y por eso Dios está buscando hombres idóneos, hombres soldados, dispuestos a denunciar toda corrupción del mundo. En eso consiste la salvación. Porque Dios salvó a Noé porque no era corrupto. Y cuando el Señor vino, lo querían corromper. Lo querían corromper por su manera de hablar. Lo querían corromper, queridos hermanos, a través de las obras. Y no pudieron porque su vida dice, porque Él es la roca es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad es sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La salvación, nuestro Cristo, es perfecto. Sus caminos son rectitudes, no son corruptos. Hay la verdad. Está la verdad en Él. Está la justicia en Él. ¿Por qué? Porque Él denunció todas estas cosas y por eso lo mataron, porque el mundo era corrupto. Porque el mundo odia. Por eso, ¿por qué? Porque están endemoniados como el Gadareno. Oh, hermano, ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué nos atormentas? ¿Por qué te levantas contra nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes contra mí? ¿Me odias? No, hermano. Lo que denunciamos es la corrupción, la sarna. Que estás enfermo. Mucha gente está enferma de odio, de rencillas, de peleas. Están enfermos. Necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Mucha gente está enferma por falta de perdón. Necesitan a Cristo. Cuando Cristo mora en nosotros, no hay corrupción. Cuando Cristo mora en nosotros, empieza a restaurar, empezamos a recuperar la sanidad. La sanidad, una mente sana, un corazón sano, un cuerpo sano, pero no literal, sino de manifestaciones de violencia, manifestaciones de ira, de enojo, de amargura, de rencilla, de resentimientos. Gente con mancha, una generación manchada por el pecado. Una generación que no se aparta de la corrupción. Una generación que le gusta la corrupción. Que les gusta defraudar a otros. Que les gusta robar a otros. Que les gusta engañar a otro. No están sanos en la fe. Una generación que vive para el mundo y ya no vive para Cristo. Una generación que vive para sí, no para Cristo. Una generación independiente, una generación que le gusta estar en los sepulcros donde no hay vida de Dios. Odia a los que se acercan, que tengan el Espíritu de Dios. Odian a la gente que realmente busca al Señor. Viven separados de ellos porque no vaya a ser cosa que les digan estás mal. Entonces reaccionan de una manera violencia. ¿Por qué no se acercan a la luz? Dice, porque para que sus obras no sean reprendidas. Y por eso aman las tinieblas, porque corrupción significa igual que tinieblas, porque aman las tinieblas. Así que si tú quieres recibir a Cristo como a tu Salvador, tienes que renunciar al pecado. El pecado es una corrupción, mata el alma, destruye el alma. Ese no es el camino de Cristo. El vivir una vida desordenada en pleitos, celos, iras, contiendas, vicios, gritería, falta de misericordia, vivir lejos del Espíritu de Dios es corrupción. Dios destruyó a la gente. En los días de Noé no fueron salvos porque les gustaba la corrupción, porque no les gustaba el Espíritu de Dios. Estaban infectados de la maldad. Se burlaron de Noé, menospreciaron a Noé, fueron violentos con Noé.
Lo mismo pasó con los días de mi Señor Jesucristo y lo mismo pasará en este tiempo. Dirá que estamos locos, dirá que estamos mal. El mismo demonio dijo: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué te traes contra mí? ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué me estás insultando? ¿Por qué me estás ofendiendo? Oh, hasta el mismo diablo, hasta los mismos demonios piensan: si eso hubiera sido así, el Señor los hubiera mandado al abismo. Por eso ellos vivían en el abismo, y el abismo significa corrupción. ¿Cómo tenían a este gadareno? Lo tenían sumergido en la corrupción, separados del Espíritu de Dios para que no se diera cuenta. Así que la salvación demanda dejar toda corrupción. Ven a Cristo. Saludos a los hermanos allá en Alabama, nuestra hermana Angélica Paredes, nuestra hermana Jessica Díaz allá en Palizada, que son los que veo aquí. A lo mejor hay más, pero no los veo, no se me asoman aquí. Pero que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos los que están atrás, los que nos mirarán después, los que nos están mirando y no lo logro en su nombre. Que Dios los bendiga. La salvación del alma demanda dejar la corrupción, limpiarnos de toda mancha, de toda infección del mal. Arrepiéntete de tus pecados, porque es una mancha, es una infección. Vuelve a Cristo, regresa a las cosas de Dios, ponte a cuentas con el Señor para que tu alma sea sana. Si vives lejos y apartado, lo hacían los gadarenos, les gustaba la oscuridad, les gustaban las tinieblas, porque no querían estar cerca del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios evidenciaría lo que estaba mal. Arrepiéntete. El que no se arrepiente está en tinieblas, el que no pide perdón está en tinieblas. La maldad está sobre de él. Y Dios decidió destruirlos por esa característica. Viven separados, alejados de Dios, sin ningún cambio en su vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Les esperamos hoy miércoles en punto de las 6 de la tarde, queridos hermanos, que estamos haciendo oración. Hemos tomado este momento para darle oración a Dios, para clamar por su bendita presencia, por su Santo Espíritu nos tome. Que en realidad nos acerquemos a la luz para que nuestras obras sean reprendidas, porque esa es la consecuencia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a todos y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que esta palabra sea de bendición. Limpia tu vida, hermano, que Dios quiere restaurarla. Límpiate y apártate de lo que Dios no le agrada, porque Dios quiere restaurarte. La salvación es esa: denunciar la corrupción, dejar de ser corrupto. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página y muchas gracias. Que Dios los bendiga.